Bueno, mis hermanos y hermanas en Cristo, una vez más, a través de estos benditos medios, llevando la palabra del Señor, un día más, este viernes 16 de septiembre, su hermano Alfredo Zambrano en Cristo, un servidor del grupo de oración de Catedral, la Sagrada Familia. A través de estos benditos medios, mi hermano, ponernos a escuchar qué es lo que el Señor quiere de nosotros, ponernos a escuchar la bondad, la misericordia del Señor. A través de estos benditos medios, mis hermanos, llevar la palabra del Señor. El Señor no va a parar, mi hermano, mi hermana, de proclamar su palabra. No vamos a esperar que venga Él, no vamos a esperar que venga Él a hablarnos, a decirnos. Pero Él tiene mensajeros, pero Él se sirve de quien Él quiere, Él se sirve de aquel, el más ignorante, el más inútil, que es como este servidor que te está hablando. Pero el Señor, Él va a seguir cada día llevando ese mensaje, todo aquel que abra sus oídos para escucharlo. Y el salmo de este día, mi hermano, dice así: atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Señor, hazme justicia, y al clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quienes acudí a ti, de tus contrarios salvarás. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme. Yo por este ser fiel contemplaré tu rostro, y al despertar espero saciarme de tu visita. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Hermanos, hermanas, un salmo muy bonito, muy hermoso, donde esas promesas, mis hermanos, mis hermanas, aquellos que pedimos con fe, aquellos que pedimos al Señor que nos escuche, que nos atienda, que escuche nuestros clamores. Nuestros clamores son cuando estamos pidiendo por una necesidad, por una enfermedad. Y el Señor, cuando esos clamores, como escuchó los clamores de Israel, aquella esclavitud, hoy en día el Señor escucha, está vivo. Hoy en día el Señor, mis hermanos, si tienes fe, si tenemos fe, sabemos que Él también nos escucha a ti y a mí. Aquel que nos da el don de la oración, de hablar con Papá Dios, sabiendo que está vivo. Pero aquel que tenga fe también, nomás con que no tenga duda, el Señor va a escuchar nuestros clamores. El Señor va a escuchar nuestras oraciones, por pequeñas que sean. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere un millar de palabras, no quiere un bombardeo de palabras, que quieran que sea una palabra, pero que salga de la boca, pero sobre todo, mis hermanos, que salga del corazón. Hoy este salmo nos dice allí que el Señor nos escucha. Y le decimos en ese salmo que escuche nuestras necesidades, que escuche nuestras plegarias, que elevemos nuestras plegarias a donde está Papá Dios, allí asomando su oído a esa ventana donde está Él sentado. Pero basta que no nos quedemos callados, mis hermanos. Basta que lo que necesitemos tú y yo le digamos al Señor con esa plena seguridad que Papá Dios, que nuestro Señor Jesucristo está vivo y creyendo que Él nos va a escuchar. Vamos a pasar a esta lectura de este día. Y la lectura de este día, mis hermanos, se encuentra allí en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, el versículos del 12 al 20. Y dice: si Cristo no ha resucitado, su fe es vana. Hoy aquí nos va a hablar el Señor en esta lectura, mis hermanos, de fe. Que tenemos que tener fe, mis hermanos. Que tenemos que pedir con fe, actuar con fe. Pero sobre todo, mis hermanos, aquellos que el Señor nos haya dado el don de la predicación, predicar a un Cristo vivo, predicar a un Señor vivo, predicar a un
Señor, que Dios, a un papá, que Dios lo resucitó de esa tumba. Dice la palabra de Dios así, del versículo 2 en adelante. Ahora bien, si se proclama que Cristo resucitó de la muerte, ¿cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, es vana nuestra proclamación, es vana nuestra fe, y nosotros resultamos ser testigos falsos de Dios, porque testimoniamos contra Dios diciendo que resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó, ya que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, y sus pecados no han sido perdonados. Y los que murieron como cristianos perecieron para siempre. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, solo para esta vida, somos los hombres más dignos de compasión. Ahora bien, Cristo ha resucitado de entre los muertos y resucitó como primer fruto ofrecido a Dios, el primero de los que han muerto. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, para entender, para entrar a discernir esta palabra, San Pablo les enviaba esta carta a los Corintios. Aquí habla en el capítulo del primera de Corintios 15, del 12 al 20. Y le está hablando Pablo. A aquellos corintios les enviaba esta carta, pero hoy nos la envía a nosotros. Hoy esta carta es para ti. Hoy esta carta es para mí, mis hermanos. Donde Pablo hablaba, les enviaba aquella carta a los corintios para que entendieran, para que creyeran, para que se aferraran a la fe. Y cuando yo leía anoche esta lectura, mis hermanos, me llegaba aquello que escuchaba una vez en la televisión, que escuchaba aquellos que unos científicos, personas que se dedican a buscar cosas en el pasado, buscar en tumbas, buscar en cuevas. Una vez, anoche que leía esta lectura, me llegaba esto, que una vez que miraba yo en la televisión, que en Jerusalén, que un científico, unas personas que se dedican a buscar cosas antiguas y cuanto así, que habían encontrado huesos y que a lo mejor eran los de mi Señor Jesucristo. Mis hermanos, mis hermanas, cuando leo esta lectura y oye una de esas noticias, ve uno de esas noticias, escucha uno a esas personas y se queda uno, mis hermanos, diciendo que estas personas no creerán, o que estas personas no leerán la Sagrada Escritura, que estas personas no, que son científicos y que son sé cuánto y que son sabios. Entonces, ¿dónde queda la sabiduría? Si uno a veces tan ignorante, que es una ignorancia tan grande como la que tiene este servidor que te está hablando, y cuando lee uno la Sagrada Escritura y la lee y se mete y se profundiza, entiende uno lo que dice San Pablo, diciéndole a aquellos corintios, diciéndomelo a mí cuando leo estas lecturas. Como esas personas que se dicen ser sabias, que se dicen ser, que tienen estudio, que tienen, y no entienden la Sagrada Escritura, y andan buscando en aquellos lugares donde Jesús fue sepultado, en aquella tumba donde se sabe que Jesús fue sepultado, y andan buscando restos de Jesús, que no han leído la Sagrada Escritura, donde dice que Él nomás, donde nos dice aquí, que Él nomás duró 3 días en aquel seno de la tierra, donde mi Padre Dios lo resucitó. Y esas personas que se dan por sabias, que saben, ¿cómo es que yo me pregunto? ¿Cómo es que no saben leer la Sagrada Escritura? ¿Cómo es que no saben entender la Sagrada Escritura para comprender lo que decía aquí San Pablo a los Corintios? Y hoy te dice a ti, a mí, mis hermanos. Dice aquí, ahora bien, si se proclama que Cristo resucitó de entre los muertos,
Proclamamos a un Cristo resucitado, proclamamos a un Cristo vivo, proclamamos a un amigo, a un Señor que está en esa tumba en cada iglesia, para que veamos solamente lo que Él hizo por ti, por mí, cómo se dejó clavar en ese madero sagrado, para que viéramos el amor, para que entendiéramos la misericordia, el amor que tenía y que tiene hoy en día por esta humanidad de pecadores. Por eso está allí ese Cristo crucificado en cada iglesia, en cada casa, en cada donde hay personas, hermanos, que tengamos fe. Tenemos un Cristo para ver, poder entender cuando nos ponemos a ver ese Cristo ahí clavado, entender ese amor tan grande. Cuando Él agarraba aquella cruz y la besaba y decía: ven, bendito madero sagrado, porque en esa cruz iba a clavar, no a Él, iba a clavar los pecados de la humanidad, iba a cargar con los pecados tuyos y míos. Por eso dice aquí San Pablo a los Corintios y me dice a mí que proclamamos a un Cristo resucitado de la muerte. Dice: ¿cómo algunos de ustedes no han resucitado? ¿Cómo algunos de ustedes no hay resurrección de los muertos? Mis hermanos, ¿qué no nos habla aquí la Sagrada Escritura? Que en otros textos bíblicos de la resurrección, donde vamos a resucitar ya no con este cuerpo, sino con un cuerpo diferente, donde va a ser alma y espíritu. Dice en el versículo 13: si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Si no hubiera resurrección, Cristo vino a morir. Y a los 3 días mi Padre Dios lo resucitó, lo levantó de esa tumba. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué? El Señor Jesucristo vino a darnos todos los ejemplos. A darnos todos los ejemplos de lo que Él hacía por nosotros. Pero en eso nos manifestaba cómo, dice, para que creyéramos, dice: aquel que pierda la vida por el Evangelio, aquel que pierda la vida por mí, yo se la volveré. Porque Él vino a este mundo a ser obediente. Mi Padre Dios lo envió a esa misión que Él ya traía. Él ya sabía todo. Él les anunciaba a aquellos apóstoles que andaban con Él. Antes de que pasara, Él les anunciaba lo que iba a pasar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él ya sabía lo que venía. Porque mi Padre Dios ya le había dicho: vas a ir con esta misión. Y en sus ratos de humanidad llegó a decir: Señor, si puedes, aparta de mí este cáliz, aparta de mí esta prueba. Claro, mis hermanos, porque era Dios, pero nació de mamá María, nació de una mujer, tenía su lado humano, pero Él era Dios, era papá Dios, era el Hijo de Dios. Por eso dice aquí, nos dice en el versículo, que entonces si tampoco Cristo ha resucitado, dice en el versículo 14, y si Cristo no ha resucitado, es vana nuestra proclamación, es vana nuestra fe, dice el versículo 14. Si Cristo, mis hermanos, si no tuviéramos tú y yo la plena convicción de que nuestro Señor Jesucristo murió, lo crucificaron, lo asesinaron, lo mataron, destrozaron su cuerpo, pero a los 3 días se levantó. Ese domingo a primera hora se levantó glorioso y victorioso. Venció la muerte, mis hermanos. Y si no tuviéramos esa fe de que Cristo ha resucitado, dice aquí en el versículo 14, entonces sería vana nuestra fe. ¿Cómo podíamos proclamar a un Cristo vivo? ¿Cómo podemos proclamar a un Cristo vivo, mis hermanos, si no tuviéramos fe? Si la fe es creer en algo que no hemos visto, fe es creer en algo que has escuchado, fe es creer en algo que Dios te ha revelado a través de leer y leer y leer su santa y bendita Escritura. Dice en el versículo 15: y nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, porque testimoniamos contra Dios diciendo que resucitó a Cristo, siendo así que no lo ha resucitado, ya que los muertos no resucitan. Mis hermanos, yo y tú creemos en la resurrección. Yo y tú, mis hermanos, tenemos que creer que Cristo, nuestro Señor Jesús, está vivo. Yo creo que Él está vivo, y cuando hablo y oro, me pongo a orar, sé que Él está en un lado de mí porque Él me puede escuchar. Porque Él está vivo, porque es un Dios vivo, mis hermanos. No tenemos que estar como aquellas personas que dicen: no, ya morimos, creen en Dios nada más para esta vida. No, mis hermanos, aquí nos está hablando San Pablo, te está hablando a ti y a mí, nos está hablando
Que entonces si proclamáramos a ese Señor muerto, entonces nuestra fe sería una fe vana. Nuestra proclamación sería vana, dice aquí la palabra de Dios. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Dice en el versículo 17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. Si Cristo no hubiera resucitado, mis hermanos, dice San Pablo, la fe de ustedes sería ilusoria y sus pecados no habían sido perdonados, dice en el versículo 17, mis hermanos. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué, mi hermana? Porque Cristo vino a cargar con los pecados en esa bendita cruz. Cristo vino a cargar con nuestros pecados. En esa cruz iba cargando. Cada latigazo que le daban era por los pecados tan grandes que cometemos tú y yo, mi hermano, mi hermana. Por eso lo iban latigando, por eso lo iban destrozando en su espalda, y él callado, él cargando aquella cruz, cayéndose, levantándose. Cuando él resucitó, mis hermanos, él clavó en esa bendita cruz, él clavó sus pies y sus manos, pero él clavó esos pecados que iba cargando, porque él dijo cuando iba cargando esa cruz, voy cargando los pecados, sus pecados serán perdonados y los de muchos, muchos más. Mis hermanos, porque en esa cruz, mi Señor ahí clavó sus pies, pero sobre todo, lo más que clavó allí fueron nuestros pecados. Por eso, mis hermanos, dice San Pablo, nos dice aquí, que entonces sus pecados no habían sido perdonados. Si tú y yo estaríamos como aquellas personas ignorantes que se creen sabios y están con una ignorancia tan grande, creyendo que Cristo está muerto, yendo a buscar donde Cristo lo sepultaron, yendo a buscar hoy después de 2000 años a ver si encuentran, y de repente sacan un hueso, sacan algo y dicen que a lo mejor es de mi Señor Jesucristo. ¿Cómo hay personas, cómo me pongo yo a pensar, cómo todavía hay ignorancia tan grande? ¿Cómo hay gente todavía así en el mundo que pueda estar pensando que en esa tumba donde fue el Señor Jesucristo sepultado haya restos de Él? Sin que no han leído la Sagrada Escritura, que esa gente con esa sabiduría, que no se pone a leer la Sagrada Escritura, donde dice ahí en el Evangelio de Marcos que 3 días y al tercer día, a la primera hora del domingo, Él estaba de pie. ¿Cómo entonces nos decimos a veces que tenemos sabiduría y que somos sabios y que somos esto y que somos ay cuánto? Mis hermanos, para el mundo. Y no sabemos discernir y no sabemos leer la palabra de Dios y entender lo que nos habla mismo Dios en la palabra. Por eso cuando leemos su palabra, leemos su evangelio, decimos, esta es palabra de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es Él mismo hablándote a ti y a mí. Dice en el versículo 18, mis hermanos, y los que murieron como cristianos parecieron para siempre. Pero aquí en el versículo 19, si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo para esta vida, somos los hombres más dignos de compasión. Mis hermanos, ¿cuántas personas hoy en día todavía te dicen, y escucha por ahí en las noticias los artistas famosos y cuánta gente, oye, ahora que muera me creman, y esas cenizas van y las tiran a medio mar para que se desparezcan, para que se esparzan por el mar, que al cabo ya ahí acabó todo, ya muriendo, para que no haya ni una tumba siquiera en un camposanto, en un panteón. Van y me tiran mi ceniza ya a medio mar en un barco. Aquí se acaba todo. Esas personas, mis hermanos, es de las que habla San Pablo. Estas personas son de las que habla la Sagrada Escritura, que esas personas nada más creen mientras que estén en esta vida, porque no se han ilustrado, porque no han tenido tiempo, porque no se han puesto hacer tiempo, porque Dios nos da tiempo a todos para todo y el tiempo es de Dios, y no se han puesto a pensar que nada, no es nada más esta vida, sino
Esta vida es para ganarlos la otra. Esta vida nada más vamos de pasada. Unos duramos un día, unos 20 años, unos 50, unos 100. Aquí nada más venimos, mis hermanos, para ganarnos la verdadera vida. Aquí nada más es para pasar a la otra vida, donde es una eternidad, donde nos la vamos a ganar, donde vamos a tener el premio, o a lo mejor vamos a tener el castigo por las obras y lo que hayamos hecho en esta vida. Porque si no, dice aquí, si nomás creemos, dice aquí, seríamos los hombres más dignos de compasión. Dice en el versículo 20, ahora bien, Cristo ha resucitado de entre los muertos y resucitó como primer fruto ofrecido a Dios, el primero de los que han muerto. Mis hermanos, ¿qué nos dice este versículo 20? Que ahora Cristo dice ha resucitado entre los muertos como primer fruto ofrecido a Dios. Antes las personas antes de Jesús ofrecían en sacrificio un animal, un cordero, un palomo. Cristo, mis hermanos, Cristo vino a ofrecerse como primer fruto, dice aquí, ofrecido a Dios. Ofreció su sacrificio, ofreció su cuerpo, ofreció tú y yo, ¿qué estamos dispuestos a ofrecerle a Dios? Y Él no lo hizo por Él lo hizo, como dice Él, por ti y por mí, por cargar con nuestros pecados, por cargar con todos mis pecados, por cargar con todos tus pecados. Él fue, dice, el fruto ofrecido a Dios. Él se ofreció a papá Dios a ofrecerse sin tener culpa, sin tener ningún delito. Él se ofreció, mis hermanos. Él se ofreció ese sacrificio, esa ofrenda, como primer fruto ofrecido a Dios. Dice, el primero de los que han muerto. Pero el primero, mis hermanos, el primero que vimos que resucitó al tercer día. ¿Para qué, mis hermanos? Vino a morir siendo el mismo Dios, mi Señor Jesús. Vino a morir para que viéramos su padecimiento, para que a la hora que tú y yo, mis hermanos, estemos padeciendo una enfermedad, estemos padeciendo un dolor, estemos una persecución, estemos todo lo que nos venga, le vino a Él. Pero Él, todo eso, lo que a Él hicieron, burlas, escupidas, burlarse de Él, era, mis hermanos, ofrecido a papá Dios. Era ofrecido en sacrificio, era ofrecido para que no sea nada más, mis hermanos, cuando tú y yo suframos, mis hermanos, cuando yo y tú tengamos una persecución, cuando tú y yo nos tomen burla por servir al Señor, por seguir al Señor, Señor, te ofrezco esto. Señor, te ofrezco este sacrificio. Señor, te ofrezco este dolor que estoy padeciendo. Ya no suframos así nomás de oquis. Él sufrió, padeció todo eso en la cruz, pero Él era ofrecido. Ofrecido te ofrezco, Padre, este sacrificio que voy haciendo por mis hermanos. Te ofrezco esto por esta humanidad de pecadores. No era por Él, mis hermanos. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, hermano, mi hijo, mi niño, como te hable, ese sufrimiento que estás pasando, ofrécelo a papá Dios, ofrécemelo por algo. No sufras en vano. No sufras nada más por sufrir. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que hoy el Señor nos invita? A que todo lo que padezcamos, todo lo que suframos, sea como Él, sea una ofrenda. Señor, como esto que estoy sufriendo, este dolor que tengo, este cáncer, este padecimiento, te lo ofrezco, Señor. Te lo ofrezco por la salvación del mundo, por la salvación de mis hijos, por la salvación de mis hermanos, por la salvación de mi papá, de mi mamá, que a lo mejor no te conocen como aquellas personas de las cuales habla San Pablo. Así es que hoy el Señor nos invita a que verdaderamente no estemos como aquellas personas de que antes que Jesús viniera, que decían que nada más había esta vida y que al terminar esta vida aquí se acababa, que los muertos no resucitaban. Es lo que hablaba San Pablo. Hoy San Pablo nos habla como nuestra fe tiene que ser con una certeza, pero con una seguridad, mis hermanos, de que Cristo ha resucitado, de que Cristo está vivo, de que Cristo fue esa ofrenda a Dios y Él lo levantó. Como nos va a levantar a ti y a mí, como nos va, mis hermanos,
a resucitar, papá Dios, el día de la resurrección. Tenemos que estar convencidos, tenemos que estar seguros de eso. Y vamos a pasar al Evangelio. Este Evangelio, estos 3 versículos cortitos, pero muy hermosos, mis hermanos. Y el Evangelio de hoy está muy cortito. En Lucas 8, versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra, la bendita palabra de Dios. Algunas mujeres acompañaban a Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue recorriendo ciudades y pueblos, proclamando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sanado de espíritus inmundos y de enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, mayordomo de Herodes. Susana y otras muchas que lo atendían con sus bienes. Esta es palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, en estos 3 versículos, cuando leo nuestros versículos, dice las mujeres que acompañaban a Jesús. 3 versículos, hermanos, donde el Señor nos muestra su misericordia, donde el Señor nos muestra su amor, donde el Señor nos invita a que seamos esos proclamadores, de su bendita palabra. Dice aquí en el versículo 1 que en aquel tiempo Jesús fue recorriendo ciudades y pueblos, proclamando la buena noticia del reino de Dios. Mis hermanos, hoy en día el Señor sigue esa misión. Pero hoy, mis hermanos, mis hermanas, hoy el Señor no esperemos que venga Él. No esperemos que venga Él como en aquellos tiempos cuando Jesús, hace 2020 y tantos años, cuando Jesús andaba Él caminando en aquellos pueblos en Israel, proclamando el reino de Dios, anunciando la buena nueva, como dice aquí, pasando, mis hermanos, pasando por aquellos pueblos, como dicen otros evangelios, pero aquí nos dice hoy, pasando y Él a cada instante, a cada paso que Él daba, iba sanando enfermos. Aquí vamos a ver más adelantito. Y la gente se enteraba de que Jesús iba a pasar y que venía en una barca, y cuando Él desembarcaba ya estaban esperándolo. Pero hoy, mis hermanos, hoy el Señor tiene mensajeros. Hoy el Señor necesita mensajeros. Hoy el Señor te invita a ti y a mí. Hoy el Señor necesita de ti y de mí, esas personas que le hemos dicho un día al Señor: Señor, aquí estoy yo, como dijo Isaías, envíame a mí, Señor, llévame. Porque yo te puedo decir, mi hermano, mi hermana, que como aquí que me invita la hermana Elena a través del coordinador de la radio, es el Señor mismo el que me trae, es el Señor el que viene conmigo, es el Señor el que viene a anunciar su bendita palabra. Se sirve de este siervo, como te digo una y otra vez, se sirve de este siervo ignorante que yo no sé ni leer, no sé proclamar, a lo mejor no me sé expresar, pero Él se vale, mis hermanos. Él se vale de quien Él quiere, Él se vale y escoge a quien Él quiere. Por eso no vamos a esperar. Hoy dice que en aquel tiempo Jesús fue recorriendo, y hoy sigue, que fue recorriendo ciudades y pueblos proclamando la buena noticia del reino de Dios. Y hoy sigue, mis hermanos. Hoy sigue Él haciendo eso. Pero hoy no vamos a esperar. ¿Y qué pasó, mis hermanos? ¿Qué pasó en aquellos tiempos? ¿Qué pasaba en aquellos tiempos que Jesús andaba? Mucha gente lo seguía, multitudes, cuando les dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Pero a lo mejor mucha gente lo seguía por eso. Mucha gente lo seguía porque hacía la bendición de los panes, a lo mejor 1, 2, 3 veces está en la Biblia. Pero ¿cuántas veces? Yo me imagino y le digo: Señor, ¿cuántas veces tú no nos das de comer? Diario, mi Señor. Diario tú provees para que tus hijos e hijas coman. Diario tú multiplicas ese pan que bendeciste en el desierto, aquellos 5 panes, aquellos pescados.
Diario bendices esos alimentos en que a veces nosotros lo pasamos por alto y nos ponemos a comer por las carreras, por el trabajo, y ni siquiera hacemos lo que tú hiciste, es bendecir esos sagrados alimentos. Pero tú, mi Señor, tú lo haces. Hoy en día nos dices aquí que tú sigues. En aquel tiempo tú mismo ibas caminando, pero hoy, mi Señor, hoy te has valido de este siervo para que tu palabra se vaya llevando día a día, para que tu palabra se siga proclamando, así como tú ibas por aquellos pueblos, recorriendo ciudades, recorriendo aquellos pueblos. Hoy en día lo sigues haciendo. Hoy en día, mis hermanos, mis hermanas, el Señor lo sigue haciendo. El Señor sigue llevando su palabra, anunciando el reino de Dios, anunciando las buenas noticias, anunciando que Cristo está vivo, como decía la palabra en la lectura de Él, anunciando su amor, su misericordia. Yo estoy vivo, háblenme, basta que me hablen para escucharte. Pero mis hermanos, muchas de las veces sales a proclamar, sales a predicar y te quieren tumbar las alas y te quieren parar. Tú estás seguro que Cristo está vivo, tú lo viste resucitar. Mis hermanos, ¿qué le dijo a Santo Tomás cuando se postraba delante de él? Cuando miró Tomasito que verdaderamente Jesús había resucitado, ¿qué le dijo? Tú eres mi Señor y mi Dios, y se postraba ante él. ¿Y qué le dijo a Tomás? ¿Tú crees, Tomás? ¿Tú crees porque me has visto? ¿Tú crees que has resucitado porque me has visto? Porque te he mostrado mis manos y mi costado. Ya has metido tu dedo porque tú dijiste, si no meto mi dedo en esa llaga del clavo, no creo que haya resucitado. Aún, mis hermanos, cuando lee uno ese evangelio, aún sabiendo que era un apóstol, sabiendo que era un servidor de él, sabiendo que andaba con él, viendo todas las sanaciones que hacía, cómo le volvía la vista a Bartimeo, viendo todo, cómo sanaba a aquellos paralíticos, viendo cómo levantaba tullidos, viendo cómo aquel que tenía la mano seca. Mis hermanos, hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día, ¿cuántos hermanos piden un milagro, que haya una sanación para una persona? Hay la sanación de cáncer, de papá, de mamá, hay la sanación de quién estás pidiendo. Y ya nos vamos. Ya se nos acaba la fe. Se nos acaba lo que creíamos cuando estábamos pidiéndole al Señor, que le estábamos pidiendo esa sanación, que le estábamos pidiendo, que estábamos clamándole. Pero no lo concede y nos vamos. ¿Cuántos a través de una bendita prueba como la que pasé yo, le dije al Señor, quiero ser testigo, de dar testimonio, de dar testimonio de ti, Señor, no dar testimonio de mí? A través de ahí el Señor dijo, venga pues, mi hijo, y hoy en día aquí estoy caminando. Ya hace muchos años, ¿verdad, hermano Teo? Cuando empezamos, que di un testimonio en la Super Q 1340. Muchos años, llegando casi a 12 años. Déjenme dar un testimonio, donde a través de benditas pruebas, donde a través de esa bendita prueba, el Señor de ahí me tomó. Pero cuántas veces, mis hermanos, cuántas veces paramos de hacer lo que hizo aquí Jesús, aquí donde dice en este primer versículo, de parar de proclamar la buena noticia, de proclamar el reino de Dios. Cuántas veces, es que ya me cansé, Señor, es que son muchas las burlas, Señor, es que son muchos, no me creen, Señor. Mi hermano, mi hermana, hacia mi Señor tampoco todos no le creyeron. Dice aquí, lo acompañaban los 12, versículo 1, donde iba anunciando, y aquellos apóstoles caminando con él, donde iba, dice aquí en el versículo 2, y algunas mujeres que había sanado de espíritus inmundos y de enfermedades, María Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Mi hermano, mi hermana, cuando leo yo estos 3 versículos y comienzo a comerme esos versículos, a discernirlos, cuando leía yo estos versículos para venir a proclamártelos, para venir a descifrarlos, qué es lo que el Señor nos habla. ¿Qué hizo aquella mujer, mis hermanos?
¿Qué hizo aquella mujer? Me imagino, como yo, en primer lugar, de agradecimiento que Jesús la había sanado, dice aquí, de enfermedades, de diferentes enfermedades. ¿Por qué, mis hermanos? Porque dice que aquella mujer andaba, yo no sé cómo andaría María Magdalena, pero así de haber sido su vida que ella llevaba. Dice de la que había expulsado 7 demonios. ¿Y qué hizo aquella mujer? ¿Qué hizo aquella mujer cuando tuvo a Jesús frente a él? Cuando se postró, cayó de rodillas a sus pies de Jesús, besándole sus pies con tierra y todo, porque él andaba en puras sandalias. Y cuando Jesús tuvo compasión de esta mujer, cuando Jesús la sanó, dice, y expulsó esos 7 demonios de ella, aquella mujer, mis hermanos, te la puedes imaginar sanada de cuánta enfermedad, dice aquí, de diferentes enfermedades. Aquella mujer en agradecimiento no le dijo, bye Jesús, muchas gracias. Aquella mujer lo seguía día y noche, aquella mujer iba con los apóstoles, dice aquí, aquella mujer cuando resucitó, aquella mujer ahí andaba. Aquella mujer después de sentirse agradecida con Jesús, después ya no fue agradecimiento. Mis hermanos, cuando le servimos al Señor por agradecimiento y cuando somos aquellos que dice que vamos anunciando la buena nueva y que vamos anunciando su evangelio, vamos anunciando la buena noticia, que Jesús está vivo, que Jesús sigue haciendo milagros, que Jesús sigue haciendo sanaciones. Mis hermanos, cuando le empezamos a servir al Señor por agradecimiento, pronto nos vamos. Pero a través del caminar, a través de hacer lo que María Magdalena, de tan agradecía que ella se sentía sana, que ella se sentía libre, liberada, después de expulsarle a Jesús 7 demonios. ¿Cómo te puedes tú imaginar a esa mujer, hermanos? Una mujer con depresión, una mujer con tantas enfermedades, una mujer... Cuando Jesús la sanó de aquellas enfermedades, cuando Jesús expulsó aquellos demonios, aquella mujer, yo me imagino, brincaba y saltaba y no le sentía cansancio siguiendo a Jesús para donde él iba a hacer sanaciones, a hacer otras cosas. Aquella mujer enamorada de aquel que la había sanado. Eso es lo que falta, mis hermanos, mis hermanas, hacer yo y tú cuando el Señor nos hace un milagro, cuando el Señor nos escucha, que estamos pidiendo lo que sea. Y lo empezamos a seguir, le empezamos a servir. Lo que nos hace falta es hacer la que María Magdalena, enamorarnos de Él. Y aquí se muestra la misericordia de mi Señor. Imagínate tú aquella mujer, pero imagínate tú y yo, cómo le decían, no, María Magdalena, no me sigas. Es que aquí mira, esos apóstoles están convertidos. Aquí estos son hombres que van a través de una conversión. Tú vas a andar conmigo. Mira nomás la gente cómo te miraba, cómo estabas cuando estabas con esos demonios adentro, lo que hacías. No, mis hermanos, a Jesús no le importaba que lo criticaran y que le dijeran, mira nomás cómo come con pecadores y cómo... Mis hermanos, mis hermanas, a aquella mujer no le importaba lo que dijeran, lo que se burlaran de ella, que quién era y que mira, llora con Jesús. Lo que a ella le importaba es estar cerca de Jesús. Lo que a esa mujer le importaba es que Jesús no la despreciara, es que el Señor no la corriera, es que el Señor no le dijera, no quiero que vengas, María. Siguiendo a Jesús allí tras de él. Siendo una servidora, Señor, ¿qué necesitas? Y el Señor mostrándole su clemencia, como te muestra a ti y a mí, mis hermanos. Cuando nos toma sin importarnos quién somos, sin importar nuestro pasado, sin importar cómo andábamos en el mundo, porque si andaba yo perdido, a lo mejor no como María Magdalena, casi algo parecido, en el mundo, en el alcohol, en tantas cosas, peleando y esto y lo otro. Un muchacho, un joven rebelde. Mis hermanos, pero cuando el Señor nos sana, cuando el Señor a María dice que aquí la sanó de diferentes enfermedades y expulsó aquellos demonios que María tenía, ¿cuántos habrá expulsado aquellos malos espíritus que yo y tú hemos tomado en el mundo? Termino con este último versículo. Dice aquí, y Juana, mujer de Cusa, mayordomo de Herodes. A veces nosotros, mis hermanos. Dice Susana y otras mujeres que lo atendían con sus bienes. Aquello que tenían aquellas mujeres en agradecimiento. Dice aquí, cuando leí, aquella mujer de Cusa
esposa del mayordomo de Herodes, a veces nosotros, mis hermanos. Cuando una persona te hace daño, cuando una persona te lastima, cuando una persona te ofende, ¿sabes qué es lo que oye uno hoy el día a veces hablar? Que no nada más le dejas de hablar a aquella persona, no eres capaz de perdonarla, no, le dejas hablar a aquella persona que te ofendió, que te hizo lo que te haya hecho. ¿Y sabes qué es lo peor? Escuchaba yo una persona ahora que fui a México a visitar. Le hicieron un daño, le causaron un daño, le dejó de hablar a esa persona y a unas parientes como que eran ya como 10 generaciones después. Porque aquella persona le había hecho daño, porque aquella persona le había causado un daño grande, hasta el yerno de aquella persona, y iba diciendo, sacaron todos los parentescos. No, ese también es pariente de aquel que me hizo daño. Mis hermanos, hoy el Señor aquí, esta mujer, Herodes, recuerden que él apenas era el rey, ¿y qué pasaba? Ya quería matar al niño. Jesús sigue siendo como somos tú y yo, mis hermanos. No, le había dicho, mira, tú no cabes aquí, tú no me sigas. Tú eres la esposa de la criada del mayordomo, eres la esposa del mayordomo, porque así somos a veces nosotros, mis hermanos. Porque el enemigo nos toma y dice, no le hables a él también es de su familia, él también es su amigo, o porque es su amigo de aquel que tanto daño te hizo. Hoy el Señor aquí nos muestra su misericordia, hoy el Señor aquí nos muestra, mis hermanos, que Él no hace diferencia. Que su misericordia, cuando clamemos misericordia, mis hermanos, el enemigo va a estar allí para decir, tú eras esto y eras lo otro, y hoy estás pidiendo misericordia. Dile, mi Señor, si te está perturbando algo al oído, diciendo, el Señor es misericordia, el Señor es misericordioso, y Él no me toma en cuenta mi pasado, como estas mujeres. Él lo que toma en cuenta es que estoy aquí, lo que toma en cuenta es que lo estoy siguiendo, lo que toma en cuenta es que yo le he dicho que quiero cambiar. Eso es lo que el Señor hoy en día es lo que le interesa, mis hermanos. Vamos a pasar, mis hermanos, a hacer unos minutos de oración. Señor Dios y Padre nuestro, amado Señor, hoy te pido, Señor, por todas aquellas personas, papá, que lean esta lectura donde San Pablo les hablaba a aquellos corintios, donde hoy San Pablo nos está hablando a nosotros en estos tiempos, donde creemos que tu palabra es viva, Señor, donde creemos que tú estás vivo, Señor. Como lo decía San Pablo, les explicaba en esa carta a aquellos corintios, hoy nos explica a nosotros que si por un momento nos ha entrado la duda, Señor, que tú estás muerto, Señor, entonces nuestra fe sería vana, Señor. ¿De qué serviría, Señor, andar proclamando tu palabra, andar predicando, Señor, si hay momentos que nuestra humanidad está mucho más grande que nuestro espíritu que habita en nosotros, Señor, que has depositado en nuestro bautismo, Señor? Hoy te pedimos, Padre Santísimo del cielo, que aumentes nuestra fe, Señor. Aquí mi Señor dice que entonces si no creyéramos que tú estás vivo, Señor, nuestra fe sería vana, mi Señor. Nuestras predicaciones serían vanas, Señor, si por un momento nos entran en nuestro interior pensando, si estarás vivo, Jesús, si te resucitó papá de esa tumba. Señor, tú estás vivo, porque San Pablo nos ha dicho, porque en fe, mi Señor, creemos en fe que tú moriste por nosotros, que fuiste clavado en esa tumba, pero ahí te miramos ese domingo glorioso y victorioso levantándote, papá Dios, de esa tumba, Señor. Yo te pido por todos aquellos, Señor, que no creen en ti, Jesús, que no creen en ti, que eres santo, que fuiste el sumo sacerdote, que fuiste nacido de mamá María, por todos aquellos, mi Señor, que se han apartado de la religión católica, Señor, donde dicen que mamá María no es santa, donde dicen que nomás creen en Dios, que están en el pasado, que están en el Antiguo Testamento, Señor. Te pido por toda esa gente, que son mis hermanos, que son tus hijos, Señor, pero con una ignorancia tan grande. Hoy te pido que esa ignorancia se la transforme, Señor, en fe, Señor. Que esa ignorancia nos la transformes en fe para creer verdaderamente que alabamos y glorificamos a un Cristo vivo, Señor. Que alabamos y glorificamos
a un papá lleno de misericordia que vino a dar su vida por nosotros, por estos pecados tan grandes que cometemos día a día, donde te fallamos, Señor, donde cometemos pecados uno tras otro, Señor, porque esta yo creo es nuestra humanidad, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todos aquellos que no creen en ti, pero te pedimos perdón, Señor, por nuestros momentos que hay, mi Señor, que ha habido, Señor. Que haya habido, Señor, de incredulidad, Señor, a través de personas que vienen a decirnos y nuestra mente está débil, Señor. Nuestra mente está flaqueando, Señor, por esos momentos, Señor. Te pido perdón, Padre Santísimo del Cielo, que aumentes la fe a esta humanidad, Señor, para que cuando vengan esas pequeñas pruebas, Señor Jesús, sepamos, Señor, que a través de esa bendita prueba te vamos a conocer, Señor. Que a través de esa bendita prueba que tú permites nada más que pasemos, Señor, es donde nos vamos a acercar a ti, Señor, y nos vamos a empezar a conocernos, Señor, y vamos a empezar a creer en ti, Señor. Como creyó Bartimeo sin verte, Señor, por escuchar que decías que ahí viene Jesús de Nazareno, que multiplicó los panes, que ya levantó al paralítico, Señor. Bartimeo estaba ciego, mas sin embargo por el oído, Señor, que nuestros oídos espirituales se abran, Padre Santísimo del Cielo. Para que cuando nos hablen, Señor, esos predicadores grandes, Señor, esas palabras sabias, Señor, que tú pones en su boca, creamos, Padre Santísimo del Cielo, para que esas palabras entren en nuestro corazón, Señor, y nuestro corazón se vaya llenando de ti, se vaya llenando de tu palabra, de tu bendita y santa palabra, Señor. Y comiencemos a ver una fe, Señor Jesús, porque tú dices que aquel que tenga fe, Señor, como un granito de mostaza, pueda mover montañas, Señor. Y las montañas son esas pequeñas pruebas que se nos presentan en nuestra vida, en nuestro caminar, Señor. Te doy gracias, Padre Santísimo del Cielo, por escuchar, Señor, nuestras súplicas, Señor Jesús. Te doy gracias por escuchar nuestras plegarias, Señor Jesús. Te doy gracias por escuchar esas palabras, Señor, que no son sabias, Señor, pero son desde lo más profundo de nuestro corazón, Padre Santísimo del Cielo. Gracias, Señor Jesús. Y te saludamos, Padre mío del Cielo, con esa oración que tú nos dejaste por excelencia, diciéndote: para cerrar esta oración y en agradecimiento te decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Madre Santísima del Cielo, Madre de nuestro Señor y Madre nuestra, no se canse de interceder por estos sus hijos ingratos pecadores. Interceda como intercedió en las bodas de Caná y como lo hace cada día, sin haber cansancio, por interceder por estos hijos malos. Y le decimos las palabras que el ángel Gabriel le dijo, hoy se las repetimos diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Gracias.